Stranger Things, The Boys, Game of Thrones, el multiverso de Marvel, el polémico casting de la nueva película sobre la Odisea, y eso sin tocar los Anillos de Poder o The Witcher. Admítanlo, a todos se nos cruza por la cabeza la misma pregunta: ¿qué demonios está pasando con Hollywood? Hace poco, Quentin Tarantino habló sobre esto. En un artículo para la revista Sight and Sound, Tarantino llamó al cine y series modernas como una fábrica de salchichas sin sabor, que solo le genera desprecio. Según él, desde 2021 casi ninguna película lo ha atrapado realmente, excepto un par de thrillers bastante cuestionados que tanto la crítica como los fans destrozaron. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿De quién es la culpa de los constantes fracasos en series y películas? ¿Creadores sin talento? ¿Corporaciones oscuras imponiendo agendas? Pónganse cómodos, amigos. En los próximos minutos, vamos a desmenuzar por qué realmente fracasaron The Boys, Game of Thrones, Stranger Things y básicamente la mayoría de los proyectos actuales de Hollywood. Y ustedes vayan dejando en los comentarios, ¿qué final dolió más, el de The Boys o el de Game of Thrones? Empecemos con lo más reciente, y la verdad no es tan simple como parece. A simple vista, la mayor parte de la culpa por el bajón de The Boys recae sobre Eric Kripke, el showrunner, quien convirtió el final en un festival de referencias personales hacia Donald Trump. Llegó tan lejos que en la escena donde Homelander se lleva a unos multimillonarios al espacio, el equipo de Kripke usó literalmente la cara de Elon Musk como referencia. A mucha gente esto le pareció de mal gusto, ya que para ellos no terminamos con una situación en la que, en vez de enfocarse en la trama y darnos un final épico, el creador se concentró en descargar su propia ira personal. Para mí, este no fue el motivo real del mal final de la serie. Vuelvan a ver la primera y segunda temporada, y luego compárenlas con la cuarta y quinta. El bajón de calidad visual se nota al instante. Cero batallas épicas, cero trama global y casi nada de escenas costosas. En las últimas temporadas, los personajes se la pasan corriendo por los mismos 3 sótanos de siempre, y todo el tiempo en pantalla es puro relleno de diálogos. Y de esto, Kripke no tiene la culpa, porque aquí es donde entra Amazon, que le dio a la cuarta temporada $110 millones y exactamente la misma cantidad a la quinta. Suena a mucho dinero, unos 15 millones por episodio, casi igual a lo que costó la sexta temporada de Game of Thrones con la icónica batalla de los bastardos. Pero el gran detalle es que de esa temporada de Game of Thrones ya pasaron casi 10 años. No hace falta ser un genio de la economía para saber cómo la inflación se ha comido el valor del dinero desde entonces. Si hasta en las cadenas de comida rápida los precios se duplicaron, imagínense en una producción de este nivel. Así que el presupuesto del final de The Boys en 2026 se ve, sinceramente, miserable. Básicamente está al mismo nivel que la primera temporada, que salió hace 7 años. Desde 2019 subieron los costos de producción, los salarios de los actores y el costo de vida en general. Así que, literalmente, el gran final de The Boys se grabó siendo más barato que su primera temporada. Y lo que es más absurdo, justo después de terminar The Boys, la misma plataforma sacó la serie de Spider-Man Noir con Nicolas Cage, gastando en la primera temporada, según los insiders, la locura de $400 millones. ¿Cómo es posible gastar 3 veces más dinero en una serie nueva que en el final tan esperado de tu serie más famosa? Suena estúpido y sin sentido, pero aquí es donde está la raíz de todo, porque desde el punto de vista financiero, para Amazon tiene toda la lógica del mundo. The Boys es un activo que ya está establecido, con una base de fans gigante y leal, que igual se va a quejar en internet, pero que se va a tragar el final de todos modos. En cambio, Spider-Man Noir es un proyecto nuevo, al que necesitan inyectarle mucha publicidad para atraer atención, y lo más importante, rascar nuevas suscripciones para hacer dinero. Es pura matemática, y Amazon hace públicos sus reportes. La corporación anunció con orgullo que el final de The Boys fue el más visto de su historia, atrayendo a 55 millones de cuentas únicas. Y esto es lo oficial, sin contar a los piratas. Multipliquen eso por el costo promedio de una suscripción de unos $10 en el mundo, y boom, $550 millones generados. Dinero facilísimo. Con un presupuesto de 110 millones, les quedan más de 400 millones de pura ganancia limpia. Y son esos mismos 400 millones, los que agarraron y metieron en la producción de Spider-Man Noir, para seguir atrayendo suscriptores y mantener la rueda girando. Si le hubieran dado a The Boys un presupuesto de 250 millones, sus ganancias habrían sido mucho menores, y no podrían presumir un margen de éxito tan brutal.
La serie de Nicolas Cage resultó ser una genialidad visual y se las recomendamos muchísimo, pero adivinen qué va a pasar después. Obviamente, le van a inyectar otra tonelada de dinero a un par de temporadas más, y a medida que se acerque a su propio final, empezarán a recortar presupuesto para maximizar ganancias exprimiendo a los suscriptores, que de todas formas la van a ver para saber cómo termina. Después saldrá otro gran éxito en el que invertirán, y luego otro, y otro. Y esta es una de las piedras angulares de la caída de Hollywood en los últimos años. El cine y la televisión ahora están en manos de ejecutivos y gerentes que no juzgan por la calidad de la historia, sino por números fríos y tablas de Excel. Y las cifras les dicen que la gente igual va a consumir los proyectos populares por puro FOMO, que significa miedo a perderse algo. Y de todos modos van a pagar la suscripción o la entrada del cine. Y si al final vas a ganar lo mismo, ¿para qué gastar de más en darnos un final digno? Pasó exactamente lo mismo con la segunda temporada de The Last of Us, de Umbrella Academy, y muchísimos más. Con Killing Eve hubo un apocalipsis nivel Game of Thrones, donde millones de fans armaron peticiones formales negándose a aceptar el final como canon de lo malo que era. Búsquenlo si les da curiosidad. Pero para mí, el punto clave es que, incluso escupiéndole en la cara a su propia audiencia, las productoras siguen haciendo millones. Porque siempre habrá un Eric Kripke que funcione como pararrayos y reciba todo el odio de Internet, y casi nadie va a querer analizar el verdadero problema corporativo de fondo. Ojo, Kripke también tiene la culpa, pero su culpa radica en no saber manejar el hecho de que no le dieron presupuesto para hacer algo épico, y tuvo que entregar algo para cumplir el contrato. Así que hizo lo que pudo con el poco dinero y las enormes restricciones que le impusieron desde arriba, porque, recordemos que la primera y segunda temporada de The Boys eran una sátira brillante e implacable al mundo del capitalismo en general. Pero, ¿se dieron cuenta de cómo hacia el final toda esa crítica brutal se redujo prácticamente a burlarse solo de Disney? La inclusión forzada, el bombardeo de series, el universo cinematográfico conectado, el product placement descarado. Todo en las últimas temporadas era un dardo directo a Disney, a veces hasta usando términos exactos como Marvel o DC. Y curiosamente, hubo cero indirectas a Amazon, la empresa dueña de The Voice. En el episodio final, la parodia de Elon Musk le ruega a Homelander que le dé trabajadores casi esclavizados para sus fábricas. Pero se burlan de Musk, no de Jeff Bezos, que también es un multimillonario, y en cuyos almacenes, hace unos meses, murió un trabajador, y los gerentes corporativos obligaron a todos a seguir empaquetando cajas literalmente alrededor del cadáver para no perder tiempo de entrega. Aquí, con todo lo que nos pueda disgustar el trabajo reciente de Kripke, no podemos echarle la culpa solo a él, porque en la industria de Hollywood cada línea de guión pasa por una revisión con lupa por parte de los de corbata. Después del éxito de la primera temporada, borraron por completo cualquier chiste o crítica que pudiera dejar mal parados a Amazon o a Jeff Bezos. Solo quedaron ataques permitidos hacia HBO, Disney y los estudios competidores. Hasta los productos de los que se burlaban eran elegidos con muchísimo cuidado. Si revisan la quinta temporada, se burlan de las líneas de maquillaje de los famosos, de las Spice Girls, de marcas de pizza genéricas, puro contenido inofensivo que no choca con los negocios de Amazon en el mundo real para no ofender a nadie poderoso. Pero en paralelo a esto, ocurren cosas mágicas en la pantalla. De la nada mencionan a Taco Bell diciendo maravillas de él y pronunciando su nombre comercial completito, de una forma en la que absolutamente ningún ser humano habla en la vida real. Eso solo se ve en los comerciales. Y qué sorpresa, resulta que es literalmente un producto nuevo de Taco Bell lo que comen. Luego, otra chica menciona que su gato se comió unos palitos de queso de Little Caesars, otra vez repitiendo la marca completa sin una pizca de negatividad o sarcasmo. Solo les faltó poner un banner de código de descuento en la pantalla y pedirnos que hiciéramos clic. Obviamente en Latinoamérica o España, esto lo notamos menos porque esas campañas son pensadas para Estados Unidos, pero fue demasiado obvio. En el final además, vimos a DoorDash, TikTok y por supuesto Prime, la famosa bebida energética de Logan Paul, de la cual Amazon es el distribuidor exclusivo. Y de nuevo, usaron Prime en escenas clave sin tirarles odio, asegurándose de que la etiqueta en la botella estuviera perfectamente iluminada y enfocada hacia la cámara. Así que, además de los millones en suscripciones, Amazon se llevó una fortuna en publicidad descarada. Y resulta súper irónico, porque antes de la cuarta temporada,
Kripke se pavoneaba en entrevistas diciendo que Amazon le había exigido meter product placement pagado en la serie. Hasta contó que el estudio le propuso una idea distópica donde, dependiendo del país del espectador, verían un producto distinto digitalmente insertado en la escena. En su momento, Kripke se hizo el ofendido, dijo que los había mandado a volar y que se iba a burlar de ellos en la serie por ser unos vendidos. Viendo cómo terminó la última temporada, parece que la rebeldía le duró bastante poco. Así, The Voice terminó convirtiéndose en exactamente lo mismo que criticaba al principio, una vitrina de comerciales y una máquina de generar spin-offs, donde para entender quiénes son algunos personajes secundarios, de repente te obligan a ir a ver Gen V. Y el final de la serie es literalmente un tráiler gigante para engancharte al siguiente spin-off, donde ahora sí van a explicar todos los misterios. No se vayan a sorprender si la primera temporada del spin-off de Soldier Boy resulta ser increíble, con efectos carísimos y de calidad premium. Le van a inyectar todo el dinero usando la misma táctica para recuperar la fe de la audiencia, y cuando llegue a su propio final, los volverán a exprimir. Así que el espectador en Estados Unidos está furioso por cómo les metieron comerciales a la fuerza en medio del drama. Kripke es la cabeza creativa y sí, él fue quien no supo resolver la trama, pero no hay que olvidar el peso de Amazon ahogando el proyecto. Ni siquiera sabemos a ciencia cierta quién tuvo más culpa. Si a Kripke le hubieran dado un presupuesto digno y libertad total para burlarse de quien quisiera, quizá el final no habría sido un berrinche político. Es muy probable que los directivos le pasaran una lista de las 3 únicas personas a las que tenía permitido atacar sin afectar a los anunciantes. Y terminamos viendo lo que terminamos viendo. Resumiendo nuestro intento por entender qué está pudriendo a Hollywood, la primera conclusión es el dinero y los gerentes. Las películas y series ya no pasan controles de calidad artística, sino de rentabilidad inmediata. Y el inmediata es crucial. Joyas como Breaking Bad se siguen considerando obras maestras y siguen generándole ganancias a la cadena AMC más de una década después de su final. Pero con el sabor de boca que dejó The Voice, es muy difícil que la gente la vuelva a ver entera en el futuro o que siga siendo relevante dentro de 13 años. Aquí sería fascinante hacer un análisis financiero a fondo. Muchos expertos creen que, en su obsesión por ganar millones hoy mismo, Hollywood está sacrificando miles de millones a largo plazo. Es un tema complejo y estoy dispuesto a hacer un vídeo analizándolo. Dime en los comentarios si te gustaría ver un vídeo sobre este tema. Por ahora, sigamos averiguando qué le pasa a Hollywood. Y aquí viene marchando nuestro segundo jinete del apocalipsis, Stranger Things. Y ahí, el desastre es calcado al de The Voice, a pesar de tener un presupuesto demencial de $400 millones. Resulta que la 4ª temporada costó 300 millones, y los rumores de la industria dicen que en la temporada final se quemaron la mitad del presupuesto puro y exclusivamente en marketing mundial. A eso súmenle que Millie Bobby Brown, quien cobraba unos $300,000, pasó a exigir entre 2 y 4 millones por episodio en la recta final. Los demás actores principales también renegociaron para que sus cheques fueran mucho más pesados. Si a eso le añadimos la inflación de estos últimos 4 años destruyendo el valor del dinero, ahí tienen la confirmación de eso que todos sentimos al verla en pantalla. A ratos, la temporada final de Stranger Things se veía mucho más pobre visualmente, no solo que la 4ª, sino que hasta la 3ª. Adiós a los demogorgones gigantes, adiós a los monstruos impactantes, hola a una batalla final que se sintió súper vacía. Ahora ya entendemos de dónde vino el problema. La única diferencia con The Voice es que Netflix no escatimó el dinero por gusto. 400 millones es una brutalidad. ¿A quién culpamos de que los actores exijan salarios 5 veces más altos de la noche a la mañana y que la inflación haga que los efectos especiales cuesten el doble? Aquí, más allá del cansancio con algunas tramas, hay muy poco que recriminarle a la plataforma corporativa. El verdadero segundo jinete del apocalipsis que está matando las series, a la par de los recortes financieros, es la optimización desmedida de la popularidad. Hoy en día, basta con que un talento joven sea carismático frente a la cámara en una sola serie para que le lluevan toneladas de billetes. El ejemplo más claro es Millie Bobby Brown, quien durante los años que trabajaba en Stranger Things, se metió a grabar una cantidad absurda de proyectos bastante genéricos. Literalmente, la actriz no tiene ningún proyecto fuera de la serie, con una calificación en críticas mayor a 7 puntos. Pero le pagaron $6 millones por Enola Holmes, otro cheque gigante por Godzilla vs. Kong, y la lista sigue. Además, los representantes de la joven actriz aprovecharon el hype para sacarle su propia línea de cosméticos y ponerla a grabar comerciales sin descanso. Y claro,
Todo este imperio personal se cruzaba directamente con las grabaciones de Stranger Things. Para ser más precisos, en los recesos del rodaje, la actriz se iba a terminar de grabar The Electric State, hacía giras de prensa para Damsel, donde también fungió como productora, modelaba para campañas de ropa y 1000 cosas más. Bueno, lógicamente, eso iba a terminar afectando su nivel de actuación y concentración en la temporada final. A cualquiera se le funde el cerebro con semejante cantidad de estrés. Por eso es tan común hoy en día leer noticias de que un actor muy bueno rechazó una megaproducción por conflictos de agenda. Un caso famoso es el de Emily Blunt, que iba a ser la Viuda Negra original en Marvel, pero no pudo firmar porque al mismo tiempo estaba grabando la comedia de los viajes de Gulliver. Un punto súper importante, no estoy criticando directamente a Millie Bobby Brown ni diciendo que sea mala actriz. Ella es un engranaje más en el monstruo del espectáculo, y esas son las reglas que le impusieron. ¿Ustedes creen que Emily Blunt no quería salir en Marvel? Claro que quería, y ella misma contó en entrevistas que rogó para poder hacer ambas cosas. Pero antes, en Hollywood, las reglas eran distintas, y los grandes contratos te prohibían terminantemente hacer eso. Te obligaban a concentrarte en un solo rol pesado a la vez, para dar el 100%. A Marvel no le servía una actriz que en medio de una escena de acción estuviera pensando en otros proyectos o recordando sus líneas para un comercial de pasta de dientes. Pero ahora las costumbres de las estrellas han cambiado. Sus managers optimizan su tiempo por horas y los exprimen para sacarles hasta el último centavo posible. Por eso, en especial entre las estrellas más jóvenes, notamos tantas caídas bruscas en la calidad de sus actuaciones. Pero lo verdaderamente preocupante es que esto mismo pasa con las mentes creativas detrás de las cámaras. Los hermanos Duffer, apenas medio año antes de que saliera el final de Stranger Things, anunciaron con bombos y platillos que abandonaban Netflix para irse a Paramount, quienes los sedujeron con un contrato monstruoso de $1.000 millones por trabajar con ellos durante 4 años. Considerando que antes de hacer un anuncio oficial de ese tamaño hay meses o años de reuniones secretas y abogados, es obvio que las mentes de los Duffer ya no estaban al 100% en Stranger Things, ya estaban ideando qué proponerle a Paramount para que les soltara presupuesto. Y cuando los altos mandos de Netflix se enteraron de las negociaciones, hicieron lo que haría cualquier jefe en el mundo. Los saturó de trabajo a más no poder para sacarles provecho. El resultado fueron proyectos paralelos liderados por los Duffer que sí, tuvieron éxito, pero ni de broma se acercaron al nivel de obra maestra de la primera temporada de Stranger Things, lo cual es la consecuencia natural de tener la cabeza dividida en 10 cosas distintas. Nuevamente, para ponerlo en perspectiva, Jon Favreau, cuando hizo la primera película de Iron Man hace casi 20 años, se dedicó 2 años enteros exclusivamente a ese universo. Bueno, para no mentir, hizo voces para la serie de Clone Wars, dirigió un par de comerciales y grabó unos cameos, pero nada que se compare a la sobrecarga inhumana de proyectos simultáneos que tuvieron los Duffer. Otro gran ejemplo de cómo se hacían las cosas son Christopher Nolan y Quentin Tarantino. Estos tipos no le rinden cuentas a nadie. Ellos anuncian una película, se encierran a trabajar en ella, la estrenan y solo hasta ese preciso momento empiezan a pensar en la siguiente. 0 distracciones. En el otro extremo tenemos a Guy Ritchie. En su época dorada, sacaba una película cada par de años, y todas eran icónicas, pero después de The Gentleman se volvió un adicto al trabajo, y ahora dirige 3 o 4 películas en simultáneo. El resultado final son cintas de acción entretenidas que mantienen su estilo, pero nadie puede negar que se sienten un poco vacías, y para muchos, bastante olvidables. Y una vez más, no podemos señalar a nadie con el dedo. Por un lado, el mundo y el consumo cambiaron. Todo va muchísimo más rápido, y no todos los directores tienen el talento intocable o la posición de poder de Nolan para plantarse y decir, me voy a tomar 2 años para hacer esto y nadie me apura. Por otro lado, en el caso de los Duffer o de actores jóvenes como Millie Bobby Brown, estamos hablando de personas normales a las que de repente les tiran montañas de dinero en la cara. ¿Quiénes somos nosotros para juzgarlos por intentar asegurar el futuro financiero de todas sus generaciones? Porque la tercera gran razón de la decadencia del cine es que antes estos problemas los regulaba el propio sistema de los estudios. Había contratos blindados, cláusulas de exclusividad y prohibiciones para trabajar en otros proyectos que aseguraban la concentración total en la obra.
Hoy en día, esos candados desaparecieron y las agencias de marketing son más agresivas que nunca. Apenas consiguen un poco de fama viral, el representante no deja de recibir correos con ofertas millonarias. Y es muy difícil resistirse a la tentación de ganar en solo 5 años lo suficiente para no volver a trabajar en tu vida. En este sentido, un ejemplo para analizar es Tom Holland. A él también lo agarró la fama global siendo un chico, y de inmediato arrancaron las campañas mundiales de autos, la película La Guerra de las Corrientes, su viaje para rodar La Ciudad Perdida y un sinfín de proyectos simultáneos. El saldo que dejó esa locura, problemas confesados con el alcohol y una pausa de 4 largos años entre su tercera y cuarta película del Hombre Araña. Peor aún, como el mismo actor reveló, las presiones corporativas de Sony y Marvel querían empezar a grabar la nueva película corriendo, sin tener el guión terminado y sin saber quién rayos la iba a dirigir, solo para cumplir fechas. Afortunadamente, al rescate llegó Christopher Nolan, quien al contratarlo para su nueva película, provocó que la producción de Spider-Man 4 se tuviera que retrasar 6 meses a la fuerza, y gracias a esos 6 meses extra de respiro, el estudio pudo sentarse a terminar el guión correctamente y asegurar a un director capaz. Ahora Tom Holland dice de frente que va a elegir sus papeles con calma y exigiendo buenos guiones completos antes de firmar, pero esos lujos se los pueden dar unos pocos elegidos. La gran mayoría va a aceptar gustosa cualquier película genérica o serie con diálogos escritos por una inteligencia artificial con tal de que no dejen de caer los cheques. Este mismo jinete del apocalipsis disfrazado de popularidad masiva también atrapó a los showrunners de Game of Thrones, David Benioff y D.B. Weiss, quienes literalmente detonaron la bomba atómica de los fracasos televisivos. En gran medida, el desastre épico de la última temporada ocurrió porque, mucho antes de terminar la serie, los tipos ya habían firmado un megacontrato con Disney para escribir y producir una nueva trilogía completa de Star Wars, con una fecha límite corporativa durísima que les exigía tener la primera película en los cines para 2022. Oficialmente, tanto el estudio como los directores juran que cerraron el trato con Disney hasta que ya habían terminado el guión del final de Los Tronos. Pero seamos sinceros, en la vida real, es evidente que sus cabezas ya no estaban concentradas en Westeros, sino en una galaxia muy lejana contando billetes. Y si somos más críticos, la duda de si siquiera usaron el cerebro al escribir ese final sigue vigente. Fue un desastre tan grande que la propia Emilia Clarke confesó que le tomó varios años asimilar el trauma después del final, y Kit Harington literalmente colapsó y terminó en rehabilitación. Nadie puede negar que, con los recursos que tenían a la mano, Benioff y Weiss pudieron habernos dado un final excelente, incluso si querían acelerar las cosas. Por eso nosotros seguimos creyendo que, de este trío de fracasos históricos, Game of Thrones sigue sin tener rival, simplemente porque la vara de genialidad que habían construido estaba tan alta que la caída dolió 1000 veces más. Al lado de esa traición, lo que pasó con The Boys parece un berrinche menor de una serie de nicho del que todos nos vamos a olvidar en un par de meses para pasar a lo que sigue. Y recién en este punto, hasta el final de la lista de problemas, tocamos el famoso tema de la inclusión forzada. Y con esto ocurre un fenómeno psicológico fascinante en el público. Resulta que si una película es buenísima a nivel narrativo, puede tener una inclusión brutal y ser totalmente progresista, pero la gente la va a amar igual. Pero si el proyecto resulta ser aburrido, automáticamente todo el mundo señala a la agenda como la gran culpable del fracaso. Por ejemplo, The Bear es una serie que respira inclusión y diversidad en todo su elenco, pero al tener un guión impecable, es la serie más aclamada y popular del momento. E incluso las primeras temporadas de The Boys tocaban temas súper progresistas sin esconderse. Pero cuando vimos el colapso absoluto en taquilla de The Marvels, Internet se llenó de ataques diciendo que la película fracasó por culpa de la inclusión, cuando en realidad ese era el menor de sus problemas. Fracasó porque tenía un guión vacío y porque sus escenas de acción estaban coreografiadas pensando más en generar clips virales que en construir buen cine. Christopher Nolan, aunque ya cumplió su sueño ganando todo con Oppenheimer, sigue con ganas de llevarse más premios de la Academia a casa, así que para su nueva película intentó hackear el sistema de las cuotas de forma bastante extraña. Al ver el elenco anunciado, todos parecen encajar en perfiles europeos clásicos, súper apegados al contexto histórico que él maneja. Pero de repente, nos enteramos de unos fichajes de casting súper inesperados para personajes históricos como Helena y Aquiles, que rompen con la estética clásica. Y estamos hablando de personajes que, sumando todo su tiempo, con suerte tendrán unos 5 minutos en pantalla.
Es evidente que Nolan intentó quedar bien con Dios y con el diablo haciendo estos cambios discretos de fondo, pero a los cinéfilos puristas no se les escapa nada y ya empezaron las críticas. Va a ser muy interesante ver cómo termina esta novela corporativa y cultural. Personalmente apuesto a que si la película resulta ser un deleite visual y narrativo como nos tiene acostumbrados, los fans le perdonarán estos detallitos de casting y terminará rompiendo la taquilla mundial. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que lo nuevo de Nolan ya está manchado y condenado al fracaso desde antes de salir, o tiene grandes chances de arrasar con todo? Y al final de cuentas, ¿quién creen que tiene más responsabilidad en el fracaso narrativo de The Boys? ¿Los guiones de Eric Kripke o la codicia de Amazon? Déjame todo lo que piensan abajo en los comentarios. Por ahora esto fue todo. Nos vemos en el próximo video.